Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy arrancamos con una historia de contrastes extremos que, bueno, parece sacada de una novela de ficción, pero resulta ser absolutamente real. Totalmente. Es de esas historias que te obligan a replantearte todo lo que crees saber. Eso es. Por un lado tenemos la figura de Ronald Reed, un hombre sumamente humilde, nacido en un entorno rural del estado de Vermont. Logró algo histórico para su familia, que fue ser la primera persona en graduarse de la escuela secundaria. Y su vida profesional, no fue para nada glamurosa. Durante 25 largos años, este hombre reparó coches en una gasolinera local. 25 años. Y luego barrió los suelos de una tienda de ropa por otros 17 años. Llevaba una vida de lo más discreta. Compró una pequeña casa de 2 habitaciones por unos $12,000 y vivió allí hasta el fin de sus días. Su principal afición era algo tan sencillo como cortar leña. Así de tranquilo era su día a día. Claro, pero cuando falleció a los 92 años, en 2014, dejó completamente asombrados a todos los que le conocían. Resulta que tenía un patrimonio acumulado de $8 millones. 8 millones. Que se dice pronto. Exacto. Dejó 2 millones a sus hijastros y donó más de 6 millones a su hospital y a la biblioteca de su localidad. Y para poner esto en perspectiva, justo unos meses antes de la muerte de este conserje rural, otro hombre acaparaba los titulares de la prensa financiera. Su nombre era Richard Fuscone. El polo opuesto. Justo. Representaba todo lo que Ronald Reed no era. Fuscone era un alto ejecutivo de Merrill Lynch, educado en la prestigiosa Universidad de Harvard con un máster en Administración de Empresas. Tuvo un éxito tan meteórico en el sector bancario que se retiró a los 40 y pocos años con la intención de dedicarse a la filantropía. Madre mía, a los 40. Sí. Su residencia en Connecticut era un palacio de más de 1.600 metros cuadrados. O sea, contaba con 11 baños, 2 ascensores, 2 piscinas y 7 garajes. Solo el coste de mantenimiento mensual superaba los $90,000. Es una locura. Pero Fuscone tomó la decisión de endeudarse fuertemente para expandir esa mansión, justo antes de la devastadora crisis financiera de 2008. Y esa crisis convirtió sus finanzas en polvo. Terminó declarándose en bancarrota frente a un juez y su majestuosa mansión fue vendida en una subasta pública por una minúscula fracción de su valor original. Es verdaderamente alucinante cuando uno se detiene a pensarlo. A ver, ¿en qué otra disciplina profesional puede alguien sin ningún tipo de estudios universitarios, sin experiencia formal en el sector y sin una red de contactos, superar de manera tan aplastante a alguien con la mejor educación de élite y las mejores conexiones del mundo? En ninguna. Es decir, resulta imposible imaginar a un conserje diseñando un rascacielos mejor que un arquitecto galardonado. Claro. O realizando una cirugía a corazón abierto con más destreza que un cirujano de Harvard. Pero en el terreno de las finanzas, este tipo de anomalías suceden. Y esa es precisamente la premisa fundamental que establece el material que analizamos hoy. El éxito financiero no es una ciencia dura. Tampoco se trata de inteligencia pura o de coeficiente intelectual. Se trata casi exclusivamente de cómo nos comportamos. Exacto. Y de ahí la misión de nuestro análisis detallado de hoy. Vamos a extraer, organizar y destilar el manual de estrategias definitivo, un verdadero playbook sobre la psicología del dinero basado en los textos que estamos estudiando. El objetivo primordial es que quienes nos escuchan puedan transformar toda esa teoría matemática, que a menudo resulta fría o intimidante, en una verdadera ventaja conductual. Me parece un punto de partida espectacular. Antes de sumergirnos en las anécdotas más jugosas, propongo hacer un repaso ultra rápido, una especie de resumen a vista de pájaro de los 12 principios fundamentales que plantea este manual, solo para tener el mapa completo antes de explorar el territorio. Perfecto. Un repaso rápido. Dispara. Voy con el primero. Nadie está loco. Las experiencias personales únicas que cada individuo tiene con el dinero representan apenas una minúscula fracción, quizás un 0,0000001% de lo que pasa en el mundo, pero moldean el 80% de cómo esa persona percibe el funcionamiento de la economía global. El segundo principio nos recuerda que la suerte y el riesgo son hermanos. Ambos demuestran una realidad incómoda, y es que no todos los resultados en la vida dependen única y exclusivamente del esfuerzo individual.
Totalmente. El tercero gira en torno al concepto de suficiente. Plantea que la habilidad financiera más difícil de dominar en la vida es simplemente lograr que la meta deje de moverse, aprender a plantarse. Cuarto, el interés compuesto. Es la fuerza más poderosa del universo financiero, pero nuestra mente humana es lineal por naturaleza y no está diseñada para comprender su magia exponencial de forma intuitiva. Quinto, supervivencia. Hacerse rico requiere tomar riesgos, ser optimista y lanzarse al vacío. Pero mantenerse rico requiere exactamente lo contrario, frugalidad y una sana dosis de paranoia. Sexto, los eventos de cola. Una pequeñísima minoría de eventos extremos termina dictando la gran mayoría de los resultados tanto en las carteras de inversión como en los negocios. Séptimo, la libertad. Llegar a controlar el propio tiempo y la propia agenda es sin lugar a dudas el dividendo más alto que jamás pagará el dinero. Octavo, la riqueza invisible. La riqueza real es precisamente el dinero que no se gasta. Son los coches de lujo que nunca se compraron, los relojes no usados, el dinero que no se utiliza para intentar impresionar a los vecinos. Noveno, el ahorro sin un objetivo. Ahorrar es la brecha que existe entre el ego y los ingresos y sirve como el escudo definitivo contra las sorpresas absolutamente impredecibles de la vida. Décimo, es mucho mejor apuntar a ser bastante razonable que intentar ser fríamente racional todo el tiempo con las finanzas. La consistencia emocional supera a la perfección matemática. Undécimo, sorpresa. La historia es el estudio del cambio, no un mapa predecible del futuro. Utilizar los eventos del pasado como una guía infalible de lo que pasará mañana es una trampa peligrosa. Y duodécimo, el precio del éxito. La volatilidad, el miedo y la incertidumbre en los mercados son la tarifa de admisión que se debe pagar para generar riqueza, no una multa por haber hecho las cosas mal. Vale, vamos a desempacar esto, porque los pilares principales de este enfoque son profundamente contraintuitivos. Empezando por el comportamiento frente a la inteligencia. Si retomamos la historia inicial de Ronald Read y Richard Fuscone, la gran diferencia no fue la educación, fue la paciencia frente a la avaricia. Las emociones superaron con creces a las matemáticas. Absolutamente. Y esa diferencia de comportamiento nos lleva directamente a la compleja relación entre el riesgo y la suerte. Hay un ejemplo muy revelador sobre cómo diferentes generaciones perciben el riesgo de forma radicalmente distinta simplemente por el accidente de cuando nacieron. Claro, el momento histórico. Eso es. Pensemos en alguien nacido en 1950 frente a alguien nacido en 1970 en Estados Unidos. Quien nació en el 70 experimentó un mercado de valores que se multiplicó casi por 10 durante sus años formativos en su adolescencia y veintena. Su visión de la bolsa lógicamente estará teñida de un optimismo absoluto. Exacto. Pero quien nació en el 50, durante esos mismos años cruciales de juventud, se enfrentó a un mercado estancado que, ajustado por la inflación, no generó absolutamente nada. Dos personas igual de inteligentes y trabajadoras tendrán visiones del riesgo y la inversión completamente opuestas solo por su año de nacimiento. Resulta fascinante ver cómo estamos prisioneros de nuestra propia época. Y también está el papel de la suerte, un factor que la sociedad suele ignorar por completo cuando se analiza el éxito empresarial. Hay una historia sobre Bill Gates y su amigo de la infancia Kent Evans que ilustra esto a la perfección. Una historia durísima, por cierto. Era una probabilidad de 1 en 1.000.000. Pero su amigo Kent Evans era igual de brillante, compartía la misma ambición desbordante y tenía exactamente la misma ventaja técnica. Y sin embargo, sufrió la otra cara de la moneda. Exacto. Sufrió el lado oscuro de la estadística, el riesgo de 1 en 1.000.000. Falleció trágicamente en un accidente de montañismo antes de poder graduarse. Es un recordatorio brutal de que debemos ser indulgentes con los fracasos ajenos y propios, porque el riesgo es muy real. Y al mismo tiempo, no debemos idolatrar ciegamente el éxito extremo porque la suerte juega un papel gigantesco e invisible. Ese reconocimiento de humildad ante el azar nos prepara para entender el siguiente principio: el interés compuesto. El autor utiliza una analogía brillante con las edades de hielo en la Tierra. Históricamente los científicos pensaban que se requería una fuerza geológica tremenda, un cataclisma de proporciones bíblicas para crear una edad de hielo. Pero resultó no ser así. La realidad es mucho más sutil. Solo se requiere un verano que sea un poco más frío de lo normal, lo suficiente para que no logre derretir toda la nieve del invierno anterior. Y esa fina capa residual refleja un poco más la luz solar hacia el espacio, lo que enfría aún más el planeta, lo que trae un poco más de nieve al año siguiente.
Es un pequeño cambio que se acumula sobre sí mismo gradualmente hasta terminar cubriendo continentes enteros con kilómetros de hielo permanente. Fíjate qué maravilla de metáfora. Nos pasamos la vida buscando el gran golpe de suerte o el cataclismo financiero que nos haga ricos de la noche a la mañana, cuando la realidad es esa fina capa de nieve acumulándose. Y los datos lo respaldan de una forma casi cómica. Hay una estadística sobre Warren Buffett que cambia por completo la perspectiva. De sus 84.500 millones de dólares de patrimonio, 81.500 millones llegaron a sus arcas después de cumplir los 65 años. Es que es increíble. O sea, su secreto no reside únicamente en ser un inversor brillante. Su verdadero superpoder es haber sido un buen inversor de forma ininterrumpida desde que era un niño. Y el contraste con Jim Simons es demoledor. Simons fue un matemático y gestor de fondos que logró retornos anuales asombrosos, del 66%, muy superiores al 22% de Buffett. Una barbaridad de rentabilidad. Pero claro, como Simons empezó a invertir en serio a los 50 años, su riqueza total acumulada es un 75% menor que la de Buffett. Queda clarísimo, el tiempo es el verdadero motor, la tasa de retorno es secundaria. Pero y esto es crucial. Para que el tiempo pueda hacer esa magia exponencial, hay que mantenerse en el juego, hay que sobrevivir. Y aquí entra el concepto del margen de seguridad. Conocer los mecanismos para conseguir dinero es una disciplina completamente distinta a saber cómo mantenerlo. Conseguirlo exige optimismo, valentía y tomar riesgos. Mantenerlo exige humildad y un miedo constante a perderlo todo. Totalmente. La historia de Jesse Livermore ilustra esta dualidad trágicamente. Fue el mayor operador de bolsa de su época, durante el famoso crack bursátil de 1929, mientras el mundo entero perdía hasta la camisa y la economía colapsaba. Livermore apostó a la baja y ganó el equivalente actual a $100 millones en un solo día. Regresó a casa como el rey del mundo. Pero esa misma confianza desmesurada lo envenenó. Lo llevó a tomar más y más riesgos ciegos, hasta que, apenas unos pocos años después, lo perdió absolutamente todo y terminó quitándose la vida. Sobrevivir, evitar la ruina total a toda costa, es la habilidad financiera más subestimada que existe. Espera, antes de avanzar, hay un término que mencionamos en la lista inicial y que me gustaría aclarar. Hablamos de eventos de cola. Suena a pura jerga estadística y creo que es fundamental entenderlo bien. ¿De qué estamos hablando exactamente? Lo fascinante aquí es, imagina la típica curva de campana, esa distribución normal que nos enseñan en la escuela. La inmensa mayoría de los resultados se agrupan en el medio, en la normalidad. Pero en los extremos, en las colas de esa campana, están los eventos rarísimos. Las excepciones absolutas. Exacto. Cosas que casi nunca pasan, pero que cuando suceden, tienen un impacto desproporcionado que altera todo el panorama. Lo fascinante aquí es cómo esta pequeña minoría de eventos dicta casi todo el éxito en la vida. Un ejemplo magnífico es Hans Berggruen, uno de los mayores coleccionistas de arte del siglo XX. ¿Cómo logró amasar una colección tan envidiable? Su método fue comprar cantidades masivas de arte. A bulto prácticamente. Sí, el 99% de las obras que adquirió probablemente no tenían mucho valor a largo plazo. Pero no importaba en absoluto porque el 1% restante resultaron ser obras maestras de Picasso y Braque. Ese minúsculo porcentaje, ese evento de cola, impulsó y justificó toda su carrera. Y es vital entender que esto aplica también a las finanzas convencionales. Si uno mira los grandes índices bursátiles, el crecimiento histórico reciente es arrastrado por un puñado minúsculo de empresas. Fenómenos monumentales como el crecimiento de Amazon o la invención del iPhone de Apple son eventos de cola. Claro, El resto de las empresas de un índice pueden fracasar o estancarse durante una década, pero esos pocos ganadores extremos cubren absolutamente todas las pérdidas y generan la rentabilidad total de la cartera. Como decía Napoleón, un genio militar no es el que hace maniobras imposibles, es aquel que puede hacerlo normal cuando todos a su alrededor se están volviendo locos. es la capacidad de mantener el rumbo, no entrar en pánico, sobrevivir a los errores y dejar simplemente que los eventos de cola hagan el trabajo pesado a lo largo del tiempo. Aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Cómo aplicamos esto a las finanzas del día a día? ¿Cuáles son esas reglas simples para la caja de un negocio o la economía doméstica? La primera gran lección apunta a que el mejor dividendo es el control del tiempo. Y aquí es donde la psicología brilla con luz propia. Hay un estudio fascinante del psicólogo Angus Campbell
quise investigar qué hacía realmente feliz a la gente, y descubrió que por encima de los ingresos netos, del tamaño de la casa, de la ubicación geográfica o del prestigio profesional, el mayor predictor de bienestar emocional es la sensación de tener el control sobre la propia vida. Poder elegir. Exactamente. Tener la capacidad de despertar un martes por la mañana y decir, hoy puedo hacer lo que yo quiera con quien yo quiera durante el tiempo que quiera. El dinero, en su manifestación más elevada y noble, no sirve para acumular posesiones materiales, sirve para comprar autonomía. Eso encaja perfecto con la anécdota de Derek Sivers. Cuando era joven e intentaba abrirse camino como músico, vivía de forma extremadamente frugal. Consiguió ahorrar $12.000. Obviamente esa cantidad no le convertía en millonario ni mucho menos, pero le otorgó un superpoder. Le compró libertad, claro. Le permitió dejar su trabajo alimenticio y dedicarse a la música a tiempo completo, eliminando de golpe el estrés agobiante de necesitar un cheque al final de mes para sobrevivir. Básicamente, se compró a sí mismo. Y esto enlaza maravillosamente con la segunda regla diaria. La riqueza es lo oculto. Es divertidísimo el caso de la cantante Rihanna. Hacia el año 2009 estuvo a punto de irse a la quiebra y decidió demandar a su asesor financiero por mala gestión. Y la respuesta del asesor es para enmarcarla. Es pura poesía financiera. Dijo en su defensa formal, realmente era necesario explicarle a esta mujer que si gasta su dinero en comprar cosas, terminará teniendo muchas cosas, pero sin dinero. Es una respuesta cómica, desde luego, pero encierra una verdad profundísima que la sociedad moderna ignora constantemente. Gastar dinero para mostrar a otros que se tiene dinero es irónicamente la forma más rápida y segura de tener menos dinero. La riqueza real es todo aquello que no se ve. Son las carteras de inversión trabajando en silencio, los fondos de emergencia, los coches de lujo que se decidió no comprar. Y además, se aportó una perspectiva revolucionaria sobre el ahorro. Hay que ahorrar sin tener un objetivo específico en mente. En un mundo perfectamente predecible, lo lógico sería ahorrar solo para comprar un coche o dar la entrada de una casa. Pero nuestro mundo es caótico e impredecible. Exacto. El ahorro debe verse como un escudo, una cobertura frente a la inevitable capacidad de la vida para sorprendernos en el peor momento posible. Ahorrar, en esencia, es cultivar la brecha que existe entre el ego y los ingresos. Y la tercera regla diaria es aprender a identificar el precio del éxito y sobre todo estar dispuesto a pagarlo. Porque en las finanzas, el precio rara vez se muestra impreso en una etiqueta clara. Si alguien busca obtener buenos retornos a largo plazo, hay que soportar periodos de incertidumbre y volatilidad extrema. La analogía del parque de atracciones me parece insuperable para explicar esto. Al ir a Disneyland, la entrada cuesta, digamos, $100. Nadie en su sano juicio piensa que esos $100 son una multa por ir al parque. Se entiende que es la tarifa de admisión para disfrutar de un día de magia. Pero en los mercados no lo vemos así. Claro. En los mercados financieros, cuando hay caídas del 20%, la inmensa mayoría de la gente entra en pánico absoluto. Ven esa caída como una multa por haberse equivocado. Y venden todas sus posiciones intentando evitar que la multa sea mayor. Pero no es una multa. Es sencillamente la tarifa de entrada ineludible que cobra el mercado para acceder al crecimiento a largo plazo. Si conectamos esto con el panorama general, esa incapacidad estructural para distinguir entre una tarifa y una multa es uno de los mayores lastres para la creación de patrimonio. De hecho, a partir de esto se pueden catalogar 5 errores cognitivos, trampas mentales muy comunes que destruyen el progreso financiero. Y por suerte sus respectivos antídotos. El primer error es la tiranía del nunca es suficiente. Es decir, la costumbre de mover la meta de llegada constantemente. Sí, vemos historias trágicas en las noticias como las de Rajat Gupta o Bernie Madoff. Hablamos de personas que ya poseían cientos de millones de dólares, un poder inmenso y el prestigio de toda una industria. Pero decidieron arriesgarlo absolutamente todo para conseguir un margen extra de dinero que objetivamente no necesitaban. Arriesgar lo que se tiene y se necesita por algo que ni se tiene ni se necesita es una definición de locura. El antídoto aquí es desarrollar un sentido inquebrantable de lo que significa suficiente. Entender que la rueda del hámster social, esa comparación constante con el vecino, no tiene línea de meta. Plantarse a tiempo no es un acto de cobardía, es un acto de sabiduría suprema. El segundo error mental recurrente es intentar ser fríamente racional en lugar de razonable. Las finanzas académicas siempre buscan la estrategia matemáticamente perfecta.
Hubo un famoso estudio de la Universidad de Yale que proponía con modelos impecables que los jóvenes deberían endeudarse en una proporción de 2:1 para invertir en la bolsa. Matemáticamente, a lo largo de décadas, esa estrategia superaría cualquier otro enfoque. Sobre el papel, es una genialidad racional. Pero en la práctica implementar eso es un pasaporte al desastre. Si el mercado cae un 30% de golpe, con ese nivel de apalancamiento se pierde casi todo el capital y el pánico emocional es insoportable. Por eso el antídoto aquí es aspirar a ser razonable. Y resulta tan revelador el caso de Harry Markowitz. Este hombre ganó el premio Nobel por fundar la teoría moderna de carteras, la matemática pura de la inversión. Sin embargo, admitió públicamente que invertía su propio dinero dividiéndolo de la forma más simple posible al 50% entre acciones y bonos. O sea, el fundador de la teoría moderna haciendo algo tan básico. Sí, porque su objetivo personal no era maximizar la fórmula perfecta, sino minimizar la posibilidad de arrepentirse y perder el sueño por las noches. Amar la propia estrategia, aunque sea imperfecta, otorga la resistencia emocional necesaria para mantenerla durante los años difíciles, y ahí es cuando la consistencia realmente paga. El tercer error crítico es tomar pistas e imitar a personas que están jugando un juego completamente distinto. Regresemos al año 1999, durante la locura de la burbuja de las .com. Las acciones de empresas tecnológicas como Cisco subían de forma demencial todos los días. Inversores conservadores que pensaban a largo plazo comenzaron a comprar justificando de alguna manera esos precios irracionales. El problema es que estaban tomando señales de los day traders, operadores que solo buscaban aprovechar el impulso y vender al final de la jornada. Si una persona que ahorra meticulosamente para su jubilación dentro de 20 años se pone a copiar los movimientos frenéticos de alguien que busca cerrar una operación en 8 horas, la ruina está garantizada. El antídoto es simple pero vital. Hay que definir por escrito a qué juego se está jugando y tener la disciplina de no dejarse arrastrar por el ruido de los demás. Totalmente. Y el cuarto error es lo que el psicólogo Dan Gilbert bautizó como la ilusión del fin de la historia. Es nuestra curiosa tendencia humana a subestimar drásticamente cuánto vamos a cambiar en el futuro. Solemos creer que la persona que somos hoy, con los gustos y prioridades de hoy, es la versión definitiva y final de nosotros mismos. Y eso conduce a planes financieros extremos, como jurar vivir con el mínimo indispensable para siempre o atarse a una hipoteca asfixiante por una casa enorme en las afueras. Cuando inevitablemente las prioridades cambian, esos planes rígidos se transforman en prisiones. El antídoto es evitar los extremos en la planificación a largo plazo y huir despavoridamente de la falacia de los costos hundidos. Es decir, esa trampa mental de no querer abandonar un mal plan solo porque ya se le ha invertido mucho tiempo, esfuerzo o dinero. Como cuando uno sigue en el cine viendo una película malísima solo porque ya pagó la entrada. Justo. El psicólogo Daniel Kahneman era un maestro en esto. Podía borrar un capítulo entero de un libro en el que había trabajado meses sin pestañear, simplemente porque decía «yo no tengo costos hundidos». La capacidad de adaptarse sin dolor al cambio es oro puro. Y finalmente, el quinto error es la creencia ciega de que la historia es un mapa perfecto y detallado del futuro. Los analistas financieros adoran utilizar la Gran Depresión de los años 30 o los atentados del 11 de septiembre como modelos matemáticos para predecir las próximas caídas del mercado. Pero pasan por alto un detalle abrumador, y es que esos eventos tuvieron un impacto monumental precisamente porque fueron sorpresas absolutas, eventos sin precedentes. Absolutamente nadie los modeló en una hoja de cálculo antes de que ocurrieran. El antídoto contra esta arrogancia predictiva es dejar siempre un amplio margen para el error, un margen de seguridad robusto. Es como observar a los contadores de cartas profesionales jugando al blackjack en los casinos, gente como el famoso Kevin Lewis. Ellos saben matemáticamente que las probabilidades están ligeramente a su favor tras contar las cartas, pero jamás apuestan todas sus fichas en una sola mano. Porque son plenamente conscientes de que la varianza existe. Claro, de que la suerte es un factor y de que no controlan qué carta exacta va a salir a continuación. Un buen margen de seguridad hace que tener un pronóstico preciso del futuro sea innecesario. Uno se prepara para sobrevivir a un rango amplio de futuros posibles, no para adivinar uno solo. Ese es, sin lugar a dudas, el corazón palpitante de toda esta filosofía. Administrar bien el patrimonio tiene muchísimo menos que ver con dominar hojas de cálculo, entender complejos algoritmos de inversión o memorizar análisis macroeconómicos. Tiene muchísimo más que ver con dominar la propia mente, los propios impulsos y el propio ego.
Entonces, ¿qué significa todo esto a modo de conclusión? Significa que la verdadera educación financiera no es matemáticas, es psicología aplicada. Se trata de sobrevivir el tiempo suficiente para que la maravilla del interés compuesto pueda hacer su trabajo en la sombra. Se trata de mantener el ego bajo estricto control para evitar caer en la trampa de los gastos diseñados únicamente para impresionar a terceros. Y sobre todo se trata de aceptar la volatilidad y los sobresaltos del mercado como la tarifa de entrada legítima al parque de atracciones de la creación de riqueza. Esto plantea una pregunta importante, casi provocadora, para dejar resonando a nuestra audiencia. Hemos analizado cómo las decisiones financieras están profunda e irremediablemente ancladas a la experiencia generacional única de cada época. Lo que se experimenta en la juventud moldea la tolerancia al riesgo de por vida, tal y como vimos con quienes sufrieron la inflación de los años 70 o la brutal recesión de 2008. Así que, observando un mundo que cambia en una velocidad vertiginosa, hoy en día, la pregunta es, ¿cuál será el próximo evento global? Una gran pregunta. ¿Cuál será esa sorpresa radical que nunca antes había sucedido y que reprogramará por completo la psicología financiera de la próxima década? Porque de lo único que podemos estar verdaderamente seguros es de que muchos de los consejos que hoy consideramos infalibles e inteligentes podrían parecer completamente obsoletos mañana por la mañana. Y frente a ese horizonte de incertidumbre, para quienes nos escuchan, la verdadera y definitiva riqueza siempre será la flexibilidad. Esa envidiable capacidad de adaptación frente a lo totalmente inimaginable. Un cierre inmejorable para una exploración apasionante sobre cómo funciona nuestra cabeza cuando hay billetes de por medio. Y bueno, antes de despedirnos de forma definitiva, tenemos un pequeño bonus para todas aquellas personas de nuestra audiencia que se dedican a la creación de contenido o al marketing. Así es, hemos destilado este análisis en 10 posibles títulos y 20 etiquetas clave para su distribución y queríamos compartirlos por si les resultan de utilidad. Vamos a repasarlos rápidamente a ver qué os parecen. Como títulos propuestos tenemos opciones como El playbook definitivo de la psicología del dinero, o ¿Por qué los genios quiebran y los conserjes se hacen millonarios? También La riqueza es lo que no se ve, lecciones ocultas sobre el dinero, o Cómo dominar tu mente para dominar tus finanzas personales. 5 errores mentales que están destruyendo tu cartera y cómo solucionarlos, o El secreto del interés compuesto, lo que Warren Buffett no te cuenta. Porque ser razonable es mucho mejor que ser racional con el dinero. Y El precio del éxito financiero, diferenciando tarifas de multas. Y para terminar, controlar tu tiempo, el dividendo más alto que paga el dinero y dejar de mover la meta, la ciencia de saber cuándo es suficiente. Y en cuanto a las etiquetas o tags, sugerimos términos clave como psicología del dinero, finanzas personales, Morgan Housel, interés compuesto, inversión o educación financiera. También comportamiento financiero, eventos de cola, ahorro, libertad financiera, gestión de riesgos, sesgos cognitivos o Warren Buffett. Y no olvidemos margen de seguridad, toma de decisiones, riqueza frente a riqueza visible, economía conductual, mentalidad de abundancia, independencia financiera y análisis detallado. Con todo este arsenal de ideas, ahora sí cerramos esta exploración a fondo. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por los laberintos de la mente y los mercados. ¡Hasta la próxima!